Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Después de haber dicho en público que los indultos eran una humillación y después de haber dicho en privado que se podría plantear esos mismos indultos, el PP intenta salir del enredo en el que se ha metido a 5 días de las elecciones gallegas. Es evidente el desconcierto en el partido, que Alberto Núñez Feijóo intenta sofocar diciendo que no se dan las condiciones para indultar a nadie, pero eso supo a poco en el ala más dura, que esperaba que rechazara el indulto de pleno en cualquier circunstancia, y eso es lo que Feijóo tuvo que hacer en su mitin de anoche. Anoche Feijóo negó que vaya a estar a favor de ningún indulto en ningún caso, a diferencia de lo que el PP llegó a decir en el ya famoso encuentro con periodistas, donde hubo ese arrebato de sinceridad, donde llegaron a admitir que valoraron la amnistía durante 24 horas mientras buscaban el apoyo de Junts para su investidura. Lo último que ha dicho Feijóo, lo de anoche, es esto. Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré. El señor Sánchez lleva 5 meses a martillo intentando colar una amnistía ilegal. Y nosotros llevamos 5 meses diciéndole a la gente que nos acompañe en la calle para seguir luchando contra una amnistía ilegal. Y lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sean necesarias en los tribunales españoles y en los tribunales europeos. Al decir esto, la militancia aplaudió a Feijóo y coreó presidente, presidente. Es la imagen, en fin, que busca el PP después de que trascendiera esa posición sobre los indultos y de que reconocieran que será difícil procesar a Puigdemont por terrorismo. El PP ha llegado a acusar a los medios de manipulación. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y todo esto en un momento que es muy sensible, a tan pocos días de unas elecciones, que el PP precipitó para que hubiera tensión electoral, para evidenciar el desgaste de la amnistía y, de paso, también para afianzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el territorio, en Galicia, donde siempre tenía mayorías absolutas. Ayer el CIS, en cambio, dejó esa mayoría en el aire y de ahí que se multipliquen los llamamientos al voto de los partidos. Así que vamos a empezar por la estrategia del Partido Popular. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrategia que pasa por esa frase que dejó Feijóo en su mitin de anoche en Pontevedra en respuesta al sector más duro del partido, al que supieron a poco las primeras palabras de su líder. Sí, Génova trata de sofocar la polémica a toda costa, hablando de palabras sacadas de contexto y de campaña interesada. Pero lo cierto es que cuadros importantes del partido, principalmente del sector más duro, aunque no solo, demandaban ayer una posición más contundente de Feijóo. Porque, Ángels, las palabras del líder popular el pasado domingo, tratando de salir al paso de las informaciones sobre los indultos, no solo no tranquilizaron a sus filas, sino que para muchos fueron una confirmación tácita de que el PP aceptaría los indultos si se dan las condiciones. No se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, porque no se da ninguna condición, ninguna para esa posibilidad. Así que Feijóo, 24 horas después de estas palabras, ya no habló de condiciones y cerró la puerta al indulto, buscando tranquilizar a sus filas sumidas en una enorme confusión. Consciente del malestar interno y de lo delicado de la recta final de la campaña gallega, el líder popular advertía a los suyos de que en estos momentos no debe haber, decía, ni un segundo de ruido interno. Y si quieren hablar del PP y no de Galicia, es porque vamos muy bien. Así que os pido ni un segundo de distracción y ni un segundo de ruido. Génova se ha conjurado con sus varones para enfriar este asunto. La consigna ahora es prietas las filas y todo indica que así se mantendrán al menos hasta el próximo domingo, cuando se vote en Galicia. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Esa conjura de la que habla Mariela de momento surte efecto porque había mucha expectación, muchísima, por lo que fuera a decir Ayuso, que estuvo en Telecinco, y la posición oficial, tanto suya como también la de Moreno Bonilla en Andalucía, es este cierre de filas. No, yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía. Se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE, que van siempre de la mano en todas estas circunstancias. Si el señor Feijóo quisiera la amnistía y quisiera el indulto, sería presidente del Gobierno de España ahora. Porque lo que le pidió Puigdemont quería amnistía y quería indulto.
Y el señor Feijóo se ha negado rotundamente a ello siempre. El PSOE ha visto en esto un filón. Esto condiciona claramente la legislatura. Desde luego que el Partido Popular y el señor Feijóo tienen que pedir perdón al Partido Socialista por las barbaridades que han dicho de nosotros, pero sobre todo tienen que pedir perdón a los millones de ciudadanos que de buena fe han podido creerse las mentiras que desde el PP les han dicho en relación con los indultos, con la amnistía o con la consideración de terrorismo. Y todo esto ocurre después de que Puigdemont, recuerden, dijera que se sabrá todo. En el PP aseguran que esto no tiene nada que ver, que no les preocupa lo que Puigdemont pueda contar sobre conversaciones que tuvieran Junts y el PP cuando el PP estaba buscando apoyos para la investidura de Núñez Feijóo. El vicepresidente de Junts, que es Josep Rius, alargaba, sin embargo, el misterio. Decía, lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho, y si tenemos que añadir algo más, ya lo añadiremos. Lo dijo esto Rius varias veces y no negó un encuentro entre González Pons y Jordi Turull en aquellas fechas. Este es uno de los focos políticos del día. El otro está en Barbate. La SER les adelanta a esta hora el contenido de un informe del Ministerio del Interior que admitía el mes pasado de que las patrulleras estaban muy envejecidas y que no resistían las embestidas de las narcolanchas. En base a ese informe, el Ministerio ha encargado nuevas embarcaciones para los agentes. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, muy envejecidas y es como define el propio Ministerio del Interior el estado de su flota de embarcaciones de alta velocidad. En ese informe se reconoce que la tercera parte de esas patrulleras se encuentran en torno a los 20 años de antigüedad cuando la vida útil es de 15. No solo están desfasadas, también poco preparadas. Literalmente se reconoce que las embarcaciones de la Guardia Civil no reúnen las condiciones de acomodación necesarias para los servicios que prestan, en especial las persecuciones a los narcos. En este documento, el mando del Servicio Marítimo de la Guardia Civil reconoce que la debilidad de su flota es evidente. Admiten que la violencia de las embestidas de las narcolanchas hace necesario que los cascos de las patrulleras sean de materiales más resistentes que las de la flota actual, que son de fibra de vidrio. Por eso, las 3 nuevas patrulleras que se han encargado por 7,5 millones de euros irán reforzadas con aluminio. De momento, la Guardia Civil cuenta ya con una nueva embarcación más potente, la Río Flumen, con 18 metros de eslora que alcanza los 60 nudos. Javi, hasta luego. Un abrazo. Entre tanto, el juez mandó anoche a prisión a los 6 hombres que iban a bordo de la narcolancha el viernes pasado. Se les investiga por asesinato en grado de tentativa, atentado agravado, contrabando y resistencia grave a la autoridad. Los 2 que quedaron en libertad fueron los 2 hombres que les esperaban en tierra y que a su salida del juzgado... Nosotros no hemos hecho nada, ni ellos tampoco son asesinos. Nosotros somos inocentes igual que ellos. ¿Pero qué estaban haciendo con ellos? Nosotros no estábamos haciendo nada y ellos son inocentes. Ellos no han matado a nadie. La presión crece, mientras tanto, sobre el ministro Marlaska, de quien pide su dimisión tanto las asociaciones de guardias civiles como la oposición, por algo que les contábamos ayer, que ha desaparecido la unidad de élite Oconsur que luchaba contra el narco. También pide su renuncia al presidente andaluz Juanma Moreno. Que prácticamente el propio ministro de Interior ahora mismo esté absolutamente cuestionado por los miembros, por la mayoría de los sindicatos y organizaciones y asociaciones tanto de Guardia Civil como de la policía. Por todo ello, yo creo que es el momento para que el señor Sánchez tome una decisión, y esa decisión es la de pedirle la dimisión o cesar al ministro de Interior. Pero el ministro Marlaska no piensa en dimitir. No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace 5 años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española. Y una exministra que era diputada hasta ahora va a dejar de serlo, renuncia al acta, porque el Gobierno la va a nombrar hoy en el Consejo de Ministros nueva presidenta del Consejo de Estado. Es Carmen Calvo, que sustituye pues a la también socialista Magdalena Valerio, cuyo nombramiento anuló, recuerden, el Supremo, porque no cumplía con el requisito que se exige para ese puesto, ser una jurista de reconocido prestigio. Aimar anoche en Hora 25 preguntó a Carmen Calvo si es normal que el presidente nombre fiscal general a una ministra, que otro exministro fuera magistrado del TC y que ahora una ex vicepresidenta como Carmen Calvo llegue a presidir el Consejo de Estado. Pues forma parte de los usos y costumbres de la política aquí en cualquier democracia. El presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general. La Fiscalía, el Ministerio Fiscal es un instrumento para la política criminal del Gobierno. Respondió Calvo con esa comparación. Y a este nombramiento, el de Carmen Calvo, respondía desde el PP Cuca Gamarra. Denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez. Una colonización todavía más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro de su Consejo de Ministros. Y exigimos otra manera de gobernar.
Siguen subiendo las temperaturas y hay poco rastro de las lluvias, Jordi. De hecho, solo esperamos algunas lloviznas, sobre todo durante la mañana en Extremadura, Madrid y Castilla y León. También algunas más aisladas en Galicia. En el conjunto del país, más sol que nubes, sobre todo durante la tarde, poco frío ahora, pero es que las máximas se situarán entre los 15 y los 20 grados en la mayor parte de poblaciones, alrededor de los 25 en el sudeste de la península, también en el Valle del Guadalquivir y en Canarias, donde, una vez más, la calima irá en aumento y los próximos días, temperaturas más altas. En el mapa para entender el mundo. Una pregunta, ¿podrá parar Estados Unidos la ofensiva que Israel planea sobre Rafah? De momento, Joe Biden ha dicho que trabaja en una tregua de 6 semanas en Gaza, aunque todos los intentos hasta ahora no han traído el alto el fuego que anunciaban. Ayer Israel, ya saben, mató al menos a 67 personas para rescatar a 2 de los rehenes que estaban en manos de Hamas. El gobierno de Netanyahu dijo que esa había sido una operación perfecta. En Washington, Biden ha comparecido junto al rey de Jordania y ha vuelto a advertir a Israel de que debe proteger a los civiles a los que ha obligado a confinarse en Rafah. Washington, Sara Canals, buenos días. Sí, lo hizo el domingo en una llamada telefónica con Netanyahu, pero ayer denunció la inminente operación militar en Rafah en público. En una comparecencia en la Casa Blanca y junto a un socio clave en la región, el rey de Jordania. Exigió un plan creíble para proteger al casi 1,5 millones de civiles que se encuentran en Rafah, y no solo fue crítico con Israel, destacando los más de 27.000 palestinos fallecidos, sino que su complicidad con el rey jordano fue evidente, a quien dio carta blanca para expresar su postura. El rey Abdullah II reivindicó un alto al fuego y también denunció de forma muy contundente la violencia de los colonos extremistas contra los palestinos. El presidente Biden también aseguró que Estados Unidos avanza para seguir negociando un intercambio de rehenes y una pausa más duradera de hasta concretamente 6 semanas, con el objetivo de aliviar la crisis humanitaria o empezar a sentar las bases para un posible acuerdo de paz. Pero Israel sigue decidido a atacar el sur de la Franja de Gaza, pese a la presión de Washington. Y pese a que Josep Borrell plantee desde Europa un embargo de armas. Todo el mundo va a Tel Aviv rogando, por favor, no lo hagan. Protejan a los civiles, no maten a tantos. Pero ¿cuántos son demasiados? ¿Cuál es el estándar? Netanyahu no escucha a nadie. Van a evacuar a los civiles. ¿Dónde? ¿A la luna? ¿Dónde van a evacuar a estas personas? Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Israel mantiene sus planes no solo sobre Gaza, porque esta madrugada hemos visto nuevos focos de ataques en Cisjordania. Sí, nada ni nadie frena a Israel. Todavía menos hoy, con el gobierno de Netanyahu envalentonado con su primera liberación de civiles secuestrados por Hamas. En este tono que vais a escuchar se dirigía este lunes un portavoz israelí a esa comunidad internacional que le reclama parar en Gaza y no lanzar la ofensiva sobre Rafah. Ellos eligen. ¿Qué quieren, salvar a Hamas o a los gazatíes? No pueden parar la operación de Israel para desmantelar los últimos batallones de Hamas en Gaza. No pueden parar. Estados Unidos no cree que lo de ayer sea la gran operación militar de Israel que planea sobre Rafah, en esa ciudad fronteriza en la que se hacinan más de 1,5 millones de desplazados de esta guerra. Y Naciones Unidas, la UNRWA, ya advierte de que necesita un mínimo de seguridad para seguir prestando ayuda humanitaria básica a toda esa gente. Israel mantiene esa amenaza mientras envía hoy a El Cairo una delegación encabezada por el Mossad para retomar las negociaciones de un alto el fuego. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ayer a esta hora les contamos el contenido de las actas que la Policía Municipal de Madrid levantó de las residencias durante la pandemia, los documentos que la comunidad no quiere que se hagan públicos e incluso ha ido a los tribunales para impedirlo. En esas actas se reflejaba que no se recogían algunos cadáveres en las residencias y constaba también el agotamiento de sus trabajadores que se quejaban por la falta de apoyo institucional de la comunidad. La oposición plantea incluso que intervenga Europa en este asunto, mientras el PP acusa a la izquierda de retorcer el dolor de las víctimas de la pandemia. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. Buenos días. Hemos escuchado declaraciones como esta del alcalde de Madrid. La instrumentalización del dolor de las víctimas que hay en la residencia, que no conocen límites ni tienen escrúpulos alguno
en utilizar a los muertos como los están utilizando desde hace años en las residencias y que al mismo tiempo, por tanto, lo que deberían es dar explicaciones de por qué se celebró la manifestación del 8 de marzo con guantes de látex en la mano. La oposición insiste en que se conozcan las actas. Más Madrid va a llevar el tema al Consejo de Europa para que estudie si hubo vulneración de los derechos humanos. El líder de los socialistas madrileños pide que el Gobierno regional de La Cara cumpla con lo que le ha pedido el Consejo de Transparencia y dé un trato justo y digno a quienes tanto sufrieron. Vox plantea que si no hay nada que ocultar, se publiquen. Y de entre las fotos más comentadas de las últimas horas en la Crónica del Mundo está el encuentro en Roma entre el Papa y el presidente argentino Javier Milei, que ayer se vio también con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Milei puso un colofón inaudito anoche a su viaje a Roma. Entrevistado en el Cuarto Canal de la televisión, fue imposible entender los propósitos económicos del gobierno del presidente argentino, de profesión profesor de economía, y puso en evidencia sus contradicciones. Yo soy católico, aunque soy un casi practicante del judaísmo. Admitió que después de calificar al Papa de representante del maligno, de imbécil, de comunista, amigo de dictadores asesinos, tuvo que rectificar. Ahora, tras el encuentro en el Vaticano, Francisco es, según dijo, el argentino más importante del mundo. Es admirable el coraje que tiene. De Meloni, que lo recibió con todos los honores, Milei afirmó que posee un coraje admirable, como podemos escuchar en la traducción simultánea de sus declaraciones, y añadió que su gobierno en Italia le inspira para implantar una política parecida en Argentina. Es ciertamente que soy el primer liberal libertario. Se definió liberal libertario y filosóficamente anarquista capitalista que desprecia el Estado y que calificó de asociación criminal. Y en la agenda del día, noticias para este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy aquí en España una línea de avales para la vivienda, una medida que anunció Pedro Sánchez en campaña electoral y que va a estar dotada de 2.500 millones para garantizar el acceso a la vivienda. Facilitará la compra de viviendas a jóvenes de hasta 35 años con menos recursos. Sumar discrepa de estas ayudas porque considera que se acaban trasladando a los precios. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Eduardo Madina, Cristina Monge y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.